Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castaño y en la review de hoy os traigo una peli recién salida del Barcelona Film Festival y que se estrena hoy y no es otra que Crónica de una tormenta, dirigida por Mariana Barassi, directora argentina que rige esta pequeña película protagonizada por Ernesto Alterio, Clara Lago y Quique Fernández. Antonio, el director de un importante periódico, debe elegir a su sucesor, Maca, una mujer que apuesta por la cooperación entre los miembros de la empresa y no por la verticalidad en el trabajo, que competirá contra el otro subdirector, Vargas, un periodista manipulador que se las sabe todas. La noche en la que Antonio le cuenta a Maca el proceso de selección, ambos quedan encerrados en el periódico por una fuerte tormenta y en el curso de esta noche hablarán a fondo. He de decir que la película fue el estreno del Festival de Cine de la ciudad donde vivo y fui por la presencia en el coloquio posterior de la protagonista Clara Lago y al final acudieron tanto su directora como sus productores y la película, pues la verdad, no sabía prácticamente nada de ella y no me esperaba demasiado, así que por lo general fue una sorpresa bastante agradable y que no estuvo nada mal. Lo mejor es que tanto Clara Lago como Ernesto Alterio llevan ellos solos una película de casi hora y media con alguna intervención muy esporádica de Quique Fernández y algún otro secundario más, con lo que ellos tienen que esforzarse por lograr que el espectador esté pegado a una obra inicialmente pensada para el teatro y adaptada esta vez al cine pasando por el filtro del drama periodístico, que si ya habéis estudiado algo relacionado con el periodismo o en comunicación o trabajáis en algún medio como un servidor, os resultará verdaderamente interesante las subtramas con las que Barassi nos va narrando en esta noche con estos dos protagonistas. Lo peor es sin duda el hecho de trasladar un texto teatral a una película, que es un proceso que ya de por sí ya es complicado. Y si ya solamente hay dos protagonistas y un único secundario, hace que sea todavía más complicado, especialmente si no se poseen elementos que hagan que la trama sea interesante. Esto hace, como en esta película, que el tempo del film hace que se resienta, muy especialmente si se abusa de las subtramas, que la verdad aquí sucede y que en teatro creo que puede estar muy bien, pero en el género cinematográfico la verdad es que hace que caiga una historia de por sí interesante, pero lastrada por estos pequeños fallos a la adaptación, y es una pena. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,4, en Film Affinity ha conseguido un 5 y en Error de Record vamos a darle un 5,5 porque es una película interesante donde tanto Alterio como Lago están espectaculares, pero la adaptación teatral con un exceso de subtramas hace que se caiga por su propio peso, algo que sin tanta subtrama y algo más de ritmo hubiese conseguido más nota. Aún así, si sentís curiosidad, id a verla porque creo que es interesante. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.